lo vamos a ir explicando poco a poco en el transcurso de las clases. Pero, como les decía, sin embargo, tienen que tener a la mano su glosario para ir revisando, ¿no? Ya empezando a hablar con palabras técnicas, entonces ustedes ya tienen que ir familiarizándose con ello e ir aprendiendo. Vamos a compartir pantalla en este momento. A ver, vamos a ver. Voy a admitir a uno. Un segundito, por favor. Mi computadora es sumamente lenta. Mientras tanto, ¿alguna duda de la clase de ayer que no me hayan podido preguntar? Ya. ¿Están viendo la pantalla? No, Lice, no sé. Voy a volver un cachito. Voy a compartir toda la pantalla. Ahora sí está iniciando, ¿no? Ahora sí pueden verla. Sí, se ve. Ya. Entonces, antes de iniciar lo que ya va a ser la evaluación propia del menor de 5 años, vamos a ver algunos aspectos que es bueno que vayamos repasando, ¿no? Esto ya lo han llevado ustedes en anteriores materias, en dietética seguramente y en otras, ¿no? Como el crecimiento, la diferencia entre lo que es el crecimiento y lo que es el desarrollo, ¿no es cierto? Ustedes conocen y son palabras clave para nuestra profesión, ¿no? Su futura profesión. Entonces, el crecimiento está relacionado es más bien el aumento en el número de células, ¿no? De un organismo, lo que conlleva al aumento de tamaño, ¿no? Especialmente en los niños, ¿no es cierto? Pequeñitos. Aumento de tamaño y la forma. Si ustedes ven acá, pueden apreciar, este es un bebecito pequeño. Si ustedes ven la forma de este bebé, ¿no? Pareciera que la cabecita es bastante grande, el cuerpo más pequeño, ¿no es cierto? En relación a este niño, cuyo cuerpo es más largo y la cabeza no es que sea más pequeña, sino que ya no crece en la velocidad con la que crece en el menor de 1 año, menor de 2 años, ¿no? Entonces, la forma y el tamaño van cambiando a medida que se va creciendo. El crecimiento se lo puede medir, se lo puede contar, o sea, cuantificar, ¿no? Para eso utilizamos una cinta métrica, un metro, tallímetro, infantómetro, cualquier instrumento de medición, ¿no? Que se realiza normalmente en nuestro medio en centímetros, ¿no? Medimos en centímetros, ¿no? Especialmente a los niños pequeños, niños menores de 5 años.
Por supuesto, en nuestro país también adultos mayores. En otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza la medida de pies, ¿no? Mide 7 pies, 8 pies, 9 pies, ¿no? Que se va transformando, también se puede transformar en centímetros, ¿listo? Pero en nuestro país es la unidad de medida universal es el centímetro. O también metros, ¿no? Ya cuando son más, gente más, o diré gente adulta, ¿no? Y el crecimiento o la medición se consigue más bien el crecimiento por una doble acción. El aumento en el tamaño de las células que ya mencionamos del cuerpo y un aumento en su número. ¿Ya? Entonces, aparte de que va aumentando de tamaño, también va incrementando en número las células. Es por eso que dicen, ¿no? Cuando uno es pequeñito, si es que aumentan si es que lo hacemos engordar mucho a un niño pequeño, a un niño menor de 5 años, le damos muchas calorías, muchas grasas, este niño va a ir aumentando el número de sus células adiposas, va a tener mayor cantidad. Es por eso que cuando un niño es gordito, probablemente cuando sea adulto también sea gordito con sobrepeso u obesidad. Y es más difícil que reduzca de peso porque tiene mayor cantidad de células adiposas que se han formado durante su etapa de crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, en toda edad debemos cuidar el peso de las personas. En los niños mucho más, porque como les decía, es la edad de pleno crecimiento. Y si aumenta el número de células, especialmente las adiposas, ya es una persona que va a costarle reducir de peso con el tiempo. ¿Ya? Este es un ejemplo que les doy en lo que respecta al aumento de células, ¿no? Ahora, tanto el crecimiento como la división celular dependen de la capacidad de las mismas, ¿no? Para asimilar los nutrientes que se encuentran en el ambiente en que se desarrollan, ¿ya? Entonces, todos los días nos servimos diferentes tipos de alimentos, ¿no es cierto? Entonces, esos alimentos que tenemos a la mano y que podemos aprovecharlos también va a depender de cómo esté el estado de este paciente, ¿no? De este niño o niña. En este caso estamos hablando de menores de 5 años, ¿no es cierto? Entonces, si está con buen estado de salud, por supuesto, va a aprovechar mejor los nutrientes. Si está constantemente enfermo, va a ser dificultoso que aproveche los nutrientes, por tanto, el crecimiento también se va a ver limitado, ¿no? Entonces, cuando hay un niño sano, un niño bien cuidado, entonces, y además lo alimentamos bien, su crecimiento va a ser óptimo. Y es lo que se demuestra con los nuevos patrones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que también vamos a ir repasando todo aquello. Entonces, acá pueden ver la diferencia, ¿no es cierto? En el niño pequeñito, menor de 1 año, y el niño ya que va creciendo hasta los 4 años, 11 meses, menor de 5 años, de lo que estamos hablando, ¿no? En la forma y el tamaño. Ahora, ¿quiénes crecen más para ustedes, más rápidamente? ¿El niño menor de 2 años o el niño de 2 a menor de 5 años? A ver. ¿En qué edad es más rápido el crecimiento? ¿En los pequeñitos o los más grandecitos? A ver, díganme. Chicos, cualquiera de ustedes. No importa que se equivoque. ¿En cuáles? De pequeños, de bebés. De pequeñitos, de bebés, ¿no? En esta edad, desde que es el bebé, o sea, el futuro ser fecundado, tiene un crecimiento muy, muy, muy acelerado, ¿no? A partir de su nacimiento hasta los 2 años de edad, el crecimiento es mucho más rápido y en mayor cantidad que en el niño mayorcito, menor de 5 años, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ver en las tablas de velocidad de crecimiento. Pero aquí, el menor de 2 años,
es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la ventana de oportunidades o los 1000 días de oro, que se considera desde que es fecundado el óvulo, ¿no? Hasta los 2 años de edad del niño. Son los 1000 días de oro, porque estos van a determinar y van a definir el futuro de este niño en cuanto a su estado nutricional y a su crecimiento, al alcanzar la talla óptima también. ¿Listo? Entonces depende mucho de todos los cuidados que nosotros les demos. ¿No? Eso en cuanto a crecimiento. Que no se olviden, es el incremento de células, ¿no? El desarrollo, que seguramente también ustedes saben, estamos repasando, que es el proceso por el que un organismo evoluciona. En este caso, niño o niña, ¿no es cierto? Desde su origen hasta alcanzar la condición de adulto. Podemos considerar que incluye la propia capacidad de crecimiento, como la adquisición de estructuras más complejas y de plena función. Lo que normalmente llamamos también la maduración, ¿no es cierto? El adquirir nuevos conocimientos, el adquirir nuevas destrezas, nuevas habilidades en las personas. Aquí tranquilamente podemos observar visualmente como un niño pequeñito que está, en este caso, de 4 patitas, así hablando, ¿no? De 4 patitas gateando, que poco a poco, ¿cómo va enderezando, no? Primero levanta una manito y se apoya en tres miembros, ¿no es cierto? Entonces ya adquirió una habilidad. Posteriormente, miren cómo va caminando, aunque de 4 patitas o de 4 miembros, ¿no? Pero ya se sostiene en 3. Y paulatinamente, miren cómo levanta los bracitos, se sostiene en los 2 miembros inferiores y hace el equilibrio. Ya se va enderezando. Hasta que, más o menos al año de edad, este niño ya puede caminar, puede pararse, sostenerse en sus 2 miembros inferiores, manteniendo el equilibrio. Entonces, miren, eso es una fase de desarrollo motor, ¿no es cierto?, en el cual el niño ha adquirido la destreza de poder caminar en 2 pies, enderezarse, mantener la columna recta, erguido, dar pasos. Probablemente en unos cuantos meses este niño va a estar correteando, ¿no es cierto? Entonces, estas son habilidades que van desarrollando los niños y niñas, ¿no? No solamente en cuestión motora, ¿no? En motricidad gruesa, como se llama normalmente esto, ¿no? Sino también va adquiriendo la motricidad fina. Y eso ya es más, como su nombre lo dice, fino. Por ejemplo, el agarrar un objeto, si ustedes le dan a un bebé de este tamañito, por ejemplo, o así, una pelota, lo va a agarrar con las 2 manos y los 5 dedos a la vez, ¿no es cierto? Entonces, motricidad gruesa. Pero a este niño que está un poquito más grandecito, bueno, le van a dar la pelota, probablemente lo va a agarrar, ¿no? Y si lo ponen en el suelo y le enseñan a patear, probablemente patee la pelota, ¿ya? Si a este niño le dan un marcador, ¿ya? Por no decir bolígrafo, porque es peligroso dar un bolígrafo lápiz, porque puede pincharse el ojo. Pero si le damos un marcador que es gruesito, ¿no es cierto?, cerrado, por supuesto, va a agarrar con sus 5 dedos, ¿no? Lo va a hacer puño y lo va a agarrar con sus 5 dedos. Motricidad gruesa. Pero si a este niño de 1 añito probablemente le damos, aunque no creo que en 1 año pueda agarrar, hacer pinza, pero más grandecito, a sus 2, 3 añitos, le damos un marcador y le enseñamos a agarrar como si estuviera poniéndose en posición de escribir, y ese niño hace esto, lo que se llama pinza, con los 2 dedos o 3 dedos, ¿no? Entonces, esa ya es motricidad fina, ¿no? Y es una habilidad más que van adquiriendo los y las niñas a medida de que van creciendo. Ya no agarro con 5 dedos o toda la mano, con puño, sino ya hago pinza con 2 dedos. Puedo agarrar
inclusive puedo hacer un bosquejo, una raya, ¿no es cierto? Donde me digan. Entonces va pasando de la motricidad gruesa a la motricidad fina. El adquirir mayor habilidad cada vez, eso es desarrollo, ¿no es cierto? El hecho de aprender a dibujar, a pintar, a rayar un cuaderno, ya el hecho de aprender a escribir varias letras, motricidad fina, ¿no? Entonces, miren cómo el ser humano va aprendiendo, ¿no? Y eso es parte de su desarrollo. ¿Y dónde tenemos que aprovechar más esto de la adquisición de habilidades motrices finas, lenguaje psicológico, psicosocial, lo que se dice? Entonces, es más que todo en los menores de 2 años. Menores de 2 años que en esa fase, porque dicen, ¿no es cierto? Cuando es pequeñito aprenden más rápido que cuando ya somos adultos o mayores, ¿no es cierto? La gente siempre lo dice y es la realidad, ¿no? Entonces, en esta etapa menor de 2 años es donde los niños aprenden con mayor velocidad, ¿no? Y no olvidarnos de que igualmente las células o las células cerebrales o neuronas que llamamos, también en esta fase adquieren tanto crecimiento, porque hay aumento de células, como el desarrollo, ¿no? En las neuronas. Y las neuronas son aquello que va a hacer que el niño transfiera o transmita la información, ¿no? Que va captando del medio ambiente hacia su cerebrito y eso ¿cómo se llama? Lo devuelve mediante su aprendizaje, mediante las diferentes habilidades. Entonces, cuanto más neuronas tiene un niño, una persona, las conexiones entre neurona y neurona, el paso de información es mucho más rápida. Por eso hay niños que aprenden en forma muy veloz y otros en forma más lenta, ¿no? Puede deberse a ello, al número de células o de neuronas que tenga una persona o a la habilidad, destrezas psicomotrices que le han dado durante su infancia, durante su etapa de menor de 2 años principalmente, cómo los han estimulado a estos niños, ¿no? Entonces, miren la importancia también de considerar el desarrollo y la alimentación. Ahora, un niño malnutrido, ¿ustedes creen que va a desarrollar adecuadamente? ¿Qué opinan? ¿Les será fácil adquirir nuevos conocimientos, nuevas destrezas? No, para nada. No, no es cierto, porque ese niño quizá esté más pensando en que tiene hambre, llorando por hambre, su estomaguito le duele, ¿no es cierto? Y un niño anémico, por ejemplo, también. La anemia, que es la reducción de glóbulos rojos. ¿Qué hacen los glóbulos rojos? Son proteínas que transportan el oxígeno en la sangre. Y el cerebro, las neuronas, necesitan oxígeno para funcionar en forma adecuada. Entonces, si no hay suficiente oxigenación, ese niño está con anemia, ¿qué va a hacer? Va a ser un niño quietito, un niño que está todo el tiempo cansado, de sueño, y no va a tener ganas de aprender, ni de caminar, ni de moverse, ¿no? Entonces, miren lo importante que es el estado nutricional, considerando estas etapas de crecimiento y desarrollo. Entonces, hay que dar a los niños todos los insumos necesarios para que sean o adquieran todas las habilidades, ¿no? que debe tener una persona ya en su edad de niño, escolar, adolescente, adulto, ¿no es cierto? Porque tenemos que ir preparándonos desde que somos pequeños. Hay varias etapas del crecimiento, ¿no? Y las etapas de crecimiento, si ustedes ven en esta figura, está un poquito exagerada, ¿no? Pero sí, el feto, ¿no? En el feto, sabemos que esta es una formita, parece un extraterrestre, ¿no es cierto? Pero más o menos, si uno ve en las ecografías, se puede observar de que el cerebro, la cabecita, tiene esta forma de huevito y bastante alargado, y la cabecita es mucho más grande en relación al tronco y a los piecitos, ¿no? Y luego va
reduciendo, no es que reduzca, sino que el cuerpito va aumentando de tamaño y se va formando ya lo que va a ser un niño, ¿no es cierto? Ya a término que van a ser. ¿Ya? Entonces, miren, no es que la cabeza se va achicando, sino que las proporciones van cambiando, ¿no es cierto? Entonces, siempre dando prioridad al cerebro, ¿ya? Una persona normalmente nace con un cerebro, con una medición de cerebro mínimo de 45 centímetros. Lo ideal es más o menos 50 centímetros, 49, 50 centímetros, ¿no? Entonces, a medida que va creciendo, ustedes se van a medir su perímetro cefálico y algunos van a tener 50, 51, 52, hasta 54, los más cabezoncitos seguramente. Entonces, son promedios que se manejan, ¿no es cierto? Entonces, el cerebro en el niño es importante porque un centímetro, un milímetro de incremento de cerebro hace mucho, porque es la cavidad donde se van a alojar las neuronas, ¿ya? Entonces, esa época hay que aprovechar, porque después ya el cerebro ya no crece, ¿no? En escolar, adolescente ya no, ya el cerebro ya está con el volumen de adulto y ya no va a crecer ese cerebro, normalmente, ¿ya? Entonces, las etapas de crecimiento vamos a clasificarlas, no, bueno, no nosotros, sino la clasificación es esta que se maneja en medicina, ¿no? En nuestra rama de la salud. La etapa postnatal, que vendría a ser después del nacimiento, donde hablamos de perinatos o la etapa perinatal, que consiste del nacimiento a las 48 horas de nacido, ¿ya? Entonces, nacimiento a 48 horas es un perinato, o decimos etapa perinatal, alrededor del nacimiento, ¿ya? La etapa neonatal, hablamos de las 48 horas a los 28 días. Esa es la etapa neonatal, ¿ya? Y luego tenemos la primera infancia, ¿no? La primera infancia de los 2 meses al 12º mes, ¿no? Donde normalmente el bebé tiene que estar lactando, en plena lactancia. Tenemos dentro de la primera infancia también otro grupo de edad de 13 a 24 meses, donde ya se conoce como la etapa del destete, ¿ya? Las normas del Ministerio de Salud nos dice de que tenemos que fomentar la lactancia materna hasta los 2 años de edad, ¿no es cierto? Eso está muy bien porque sabemos que la leche materna es uno de los mejores alimentos para los niños, ¿no es cierto? Entonces, aquí no hay problema, esto se maneja de acuerdo a lo que, como les dije, a lo que es sector salud. No quiere decir que a los 13 meses ya empecemos a privarle de la lactancia materna, no es así, ¿no? Sino que se considera así una etapa porque en muchos casos, en muchas mujeres, en muchos niños, ¿no? Ya por la etapa no sé, no es etapa, sino es por motivo, digamos, de trabajo de algunas mujeres, muchas veces ya empiezan a dar otro tipo de alimentos en reemplazo de la leche, ¿no es cierto? Como la leche fluida, ¿no? La leche en polvo, otro tipo de leches que, bueno, pues van reemplazando poco a poco la lactancia materna o la leche de pecho, ¿ya? Entonces, no necesariamente a partir de los 13, ¿no? Se considera toda esta etapa para ir ya reemplazando el seno materno con otros alimentos. Sin olvidarnos de que a partir de los 6 meses, ojo, 6 meses, ya tiene que darse al bebé sus alimentos, ¿no? Fuera de la leche materna, es decir, hablando de la alimentación complementaria. No se olviden, hasta los, hay 3 etapas de la lactancia materna. La lactancia materna inmediata, ¿no? Que es a la media hora del recién nacido. La lactancia materna exclusiva, que es hasta los 6 meses, y la lactancia materna prolongada, que es hasta los 2 años de edad, ¿no? Y en medio de eso ya se va haciendo el destete, ¿listo? No quisiera
causar confusión acá. Si está claro o tienen alguna duda, por favor me dicen. A ver, espero. Si no hay duda, me dicen pase, licenciada. ¿No hay duda? No, Liz. Ya. Luego tenemos la segunda infancia, ¿ya? De 3 a 6 años. Mucho va a variar esto de acuerdo a la bibliografía que se consulte, por si acaso, ¿ya? Entonces, de 3 a 6 años, ¿no? Que manejan normalmente los pediatras, la segunda infancia. ¿Ya? Y la tercera infancia de 7 años a la pubertad. Normalmente esto es lo que manejan muchos de los pediatras, ¿no? En nuestro medio. Ahora, a nivel del Ministerio de Salud tenemos grupos etarios claramente definidos, como son los menores de 5 años, y entre menores de 5 tenemos dos grupos, menor de 2 y menor de 5, de 2 a menor de 5 años, ¿listo? Tenemos otro grupo que es de los escolares, que vendrían a ser de 5 a 9 años, los adolescentes de 10 a 18 años y los adultos de 19 a 60 años, adultos mayores de 60 a más, ¿ya? O mayores de 60 más bien. ¿Listo? Entonces eso poco a poco ya lo vamos a ir también aprendiendo un poquito más de memoria. ¿Cómo evaluamos el crecimiento? La evaluación del crecimiento físico se realiza con técnicas antropométricas. Y hemos visto, hay diferentes técnicas, ¿no es cierto?, que vamos a ir aprendiendo en el paso de la materia. Entonces, esas técnicas pueden medir el peso, la talla, el perímetro cefálico, que habíamos dicho es la circunferencia de la cabecita, y otras también, que podemos mencionar también al perímetro del brazo, por ejemplo, la circunferencia del brazo, lo medimos con una cinta métrica. Este también puede ser un parámetro antropométrico que nos va a poder ayudar a determinar el estado nutricional de las personas. Y para ello, para poder hacer las mediciones, ¿no es cierto? Nosotros tenemos peso, talla, perímetro, tenemos la cantidad en centímetros, más que todo, en peso en kilos o gramos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tenemos que compararlos, comparar con un patrón, con un modelo, con algo, ¿no es cierto? Entonces, por ello, la Organización Mundial de la Salud nos proporciona estos estándares de crecimiento y también hay de desarrollo en los niños menores de 5 años, ¿no? Entonces, contamos con esos estándares o ese patrón de referencia de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? Esta figura que ustedes ven es el icono de las tablas de referencia de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿ustedes saben lo que es la OMS? La Organización Mundial de la Salud. ¿A qué se dedica, chicos? La OMS, doctora. ¿Sí? ¿A qué se dedica? No tengo en específico a qué es a lo que se dedica, pero entiendo que es el conjunto de la suma de todas las organizaciones de salud ¿Ya? a nivel mundial en este caso. Sí. Entonces, su enfoque principal es, si no estoy mal, los 16, intentan alcanzar los 16 objetivos mundiales, que son, uno es la salud para todos, cero hambre, Sí. trabajo digno, educación, no me acuerdo los otros, pero eso es a alcanzar para el 2000, era para este 2020, y creo que se ha modificado porque han aumentado todavía nuevos objetivos. Así es, ¿no? Entonces, se van replanteando las metas cada cierto tiempo.
muchas de ellas no se logran alcanzar, pero el hecho de que no se hayan logrado alcanzar no significa que se va a seguir trabajando en ello, ¿no? Entonces, como su nombre lo dice, es una organización a nivel mundial que se encarga de todo el aspecto de salud a nivel del mundo. Ya, ahora, ¿quiénes participan en esta organización? Normalmente participan todos los técnicos, ¿no? Las eminencias, podríamos decir, de cada país, ¿no? Participan los ministerios de salud de cada país, es personal técnico en salud, donde hay un equipo multidisciplinario de enfermeros, de médicos, nutricionistas, existen la parte social también, que lo ven, y diferentes especialidades en salud, ¿no? Y se encarga principalmente de emanar normas y recomendaciones para ser aplicadas a nivel mundial, ¿no? Ellos hacen las directrices, ¿no? Como su nombre dice, directriz o norma, ¿no? Entonces, es una entidad muy reconocida porque cuando dicen, esto es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, es mucho decir, porque seguramente los expertos más reconocidos a nivel mundial están en esa Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Entonces, esta organización no tiene fines de lucro, o sea, no es para ganar plata, vender sus productos, sus investigaciones, porque se dedica mucho a la investigación. No, sino es para hacer un bien común, un bien a la humanidad, especialmente en temas de salud, como les decía, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que saca la Organización Mundial de la Salud entre normas, directrices, patrones de referencia, en este caso que estamos hablando, no es con fines de lucro, es decir, no hacen un libro y luego lo venden, ¿no? Que podrían tener mucha ganancia. No, no es para eso. Más bien ellos investigan, hacen normas y todo para difundir en forma gratuita a todo el mundo. Y los países que están adscritos a la Organización Mundial de la Salud pueden definir si toman o no toman esta normativa. No es obligatorio, pero el hecho de ser una norma de la OMS es mucho decir, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de los países del mundo asumen y siguen las normas o las referencias de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Los planes de salud, por ejemplo, de los ministerios están en base a esas recomendaciones de la OMS. Es por eso que muchas políticas de salud se parecen de un país a otro. ¿Por qué? Porque no hay mucho que inventar. La Organización Mundial es la que da las directrices y los países van asimilando y agarrando esas directrices y poniéndolo dentro de sus normas, ¿ya? Entonces, esta organización es a nivel mundial y se encarga de la salud específicamente a nivel técnico, sin fines de lucro, ¿ya? Entonces, y tampoco es, como les decía, algo que es costoso, ¿no es cierto? Por eso tiene su página web, la de oms.gov, entonces, .org mejor. Entonces, ustedes entran y ahí encuentran todo tipo de documentos. Inclusive hay paquetes computacionales para lo que es la antropometría, ¿no? Que están ahí, que se los pueden bajar tranquilamente, se adscriben. También están las tablas de referencia, un montón de tablas, son como 50 tablas, ¿no? Si les digo así a ojo de buen cubero, ¿no? Porque nosotros utilizamos de esas, pues unas cuantas, ¿no? Porque son muchas, ¿ya? Entonces, la OMS es esa instancia, ¿no? Entonces, se sabe que actualmente, ¿no? Que el potencial de crecimiento hasta los 5 años de edad en los distintos grupos étnicos, me estoy refiriendo a diferentes razas, ¿no es cierto? Porque en el mundo hay todo tipo de razas, la raza negra, la raza aria, tenemos la raza, pues no sé, la latina, no sé qué raza será la latina, ¿no? Tenemos también la raza, ¿cómo se llama? De los, raza amarilla llaman, ¿no es cierto? De los asiáticos. Ya, entonces son muchas razas que hay en el mundo. Entonces, en los diferentes grupos étnicos, el potencial de crecimiento es muy similar, nos dice. Antes nos decían, ¿no? Los japoneses chiquititos, los europeos altos,
Los latinos pequeñitos, los bolivianos más chiquititos, los de Estados Unidos más altos, ¿no? Entonces era una cosa que así ya manejábamos y que era para nosotros normal. Pero con este estudio de la Organización Mundial de la Salud se ha evidenciado que el potencial de crecimiento es el mismo en los diferentes grupos étnicos, ¿no? Y que las variaciones de población en talla tiene que ver más que todo con situaciones de pobreza, donde se mezclan carencias alimentarias, infecciones frecuentes. Entonces, donde hay países más pobres, por supuesto, la talla es menor, ¿no? Y países con mayor desarrollo, la talla va a ser mucho más superior, ¿ya? Los niños son más altos en países desarrollados que en países en vías de desarrollo o países subdesarrollados, como nos dicen. ¿Listo? Existe una estrecha relación. Las referencias de crecimiento de la Organización Mundial son una herramienta para valorar las mediciones antropométricas, tanto a nivel individual como poblacional. Quiere decir que estas tablas que la Organización Mundial ha sacado, nosotros podemos utilizarlos para un niño o para un grupo de niños de una población, de un municipio, una comunidad, un centro un centro integral, ¿no es cierto?, donde hay niños, ¿no es cierto?, una guardería, una escuela, ¿no? Entonces, un lugar donde haya mucha cantidad de niños. Entonces, las tablas son de mucho valor para los que estudiamos la rama de la salud y específicamente lo que es la nutrición. Debemos recordar, ¿no?, con todo esto, que el diagnóstico nutricional y nos incluye una anamnesis detallada. Ayer hablábamos un poquito, ¿no es cierto?, de las formas de cómo indagar y saber la ingesta de nutrientes, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una detallada anamnesis, dice, y un examen físico, ¿no? El examen físico servía más que todo para detectar signos clínicos de deficiencia, ¿no es cierto? El solo hecho de tocar la piel de los niños, y si encontramos una piel tersa, humectada, podemos saber que ese niño está bien nutrido, tiene buen aporte de vitaminas y minerales. Pero si encontramos un niño con la piel escamosa, ¿no?, seca, inclusive que se está descamando, entonces podemos ver a simple vista, y eso es el signo, ¿no es cierto?, signo clínico, que ese niño debe tener problemas de carencias específicas como ser micronutrientes, ¿no? Como por ejemplo la niacina, la vitamina A, ¿no? Entonces, inclusive vitamina C, puede haber todo ¿cómo se llama?, todo un déficit de varios nutrientes. Y probablemente también curse una etapa de desnutrición proteico-calórica, si el niño está con bajo peso, ¿no? Entonces, el examen físico y solamente la observación también en muchos de los casos hacen que ya vayamos haciendo un diagnóstico nutricional, ¿no? Estos aspectos van a, más bien, que permitan evaluar los aspectos clínicos, decíamos, ¿no? Sociales. Ojo, miren, aspectos clínicos sociales. Sociales en el sentido de que directamente ahí podemos ver si la familia es de escasos recursos, es familia pudiente, qué está pasando, ¿no es cierto? Y eventualmente bioquímicos, ¿no? Si los relacionamos, por ejemplo, con la anemia, ¿no? Signo clínico de la palidez palmar con la anemia. Y si verificamos si mandamos a este niño a hacer un examen bioquímico, probablemente descubramos que efectivamente tiene anemia, porque tiene menor cantidad de glóbulos rojos de lo que dice que deberían ser los parámetros normales, ¿no? Los que junto a una evaluación antropométrica, lo estamos pesando y tallando al niño, nos permite hacer un adecuado diagnóstico. Entonces, miren, no solamente es pesar, medir al niño, ¿no?, que eso normalmente se hace. También es observar sus signos clínicos, hacerle una anamnesis, decir cuánto está comiendo, qué cantidad, ¿no? El niño está sanito, está enfermito, está utilizando los nutrientes que está consumiendo, ¿no? Entonces, miren, también ver
el aspecto bioquímico, ¿no? Entonces, miren, no solamente, como les decía, pesar, tallar, sino complementar con otros sistemas de evaluación que tenemos a la mano, ¿ya? Para realizar un mejor diagnóstico nutricional, tanto en situaciones de riesgo como de alteraciones nutricionales. Entonces, cuanto más métodos utilicemos, la evaluación nutricional va a ser mucho más completa. La referencia OMS, les hablaba de los patrones de crecimiento OMS, que también así se llama, ¿no? En su versión original han sido construidas con los puntos de corte de acuerdo a puntaje Z. ¿Han leído puntaje Z en el glosario de términos, chicos? Miren, ya estamos entrando a ver términos técnicos, ¿no? A ver, vamos a ver enseguida. Entonces, están construidas con puntos de corte de acuerdo al puntaje Z, disponiendo también de curvas con percentilos, pero con valores que corresponden a los mismos puntos de corte que el puntaje Z. Aquí no sé si me han entendido. Vamos a pasar, vamos a ver, ¿ya? Bajito. Un poquito más en esta gráfica. ¿Qué es un percentilo? Dice, ¿no? Entonces ya vamos a ir viendo esto. Dice, el percentilo viene de porcentaje, por si acaso. De porcentaje. Habla acá, miren, porcentaje 50, 25, 5, 75, 95 y hacia allá hacia el 100 y hacia allá el 0, ¿no es cierto? Entonces, se refiere más que todo a los porcentajes, pero en antropometría, en evaluación nutricional, en salud, se conoce como percentilos, por si acaso. Determinan la posición de la medida de un individuo, indicando a qué porcentaje o a qué por ciento de la población de referencia iguala o excede, ¿ya? Entonces, cuando se habla de percentilos y se hace esta curva que parece una montañita, esta curva se llama campana de Gauss, por si acaso, ¿no? La campanita de Gauss, ¿no? Que esta campanita tiene acá un eje horizontal y un eje vertical, ¿no? Al centro acá de la campana y por debajo de la campana. Esta parte de acá de la campanita, donde está el -5, nunca se va a unir a este eje horizontal. Este de acá tampoco. Siempre van a ir como líneas paralelas, como en las rieles de un tren, ¿ya? No se van a unir. ¿Por qué? Porque tenemos el -5 percentil, -4 percentil, -3, -2, -1, -0 y puede ir yendo más allá, ¿no? Y aquí hasta el 100. ¿Ya? Entonces, ¿qué se ha considerado para valorar cuándo es el promedio o cuando una población de referencia iguala o excede? Entonces, dice, ¿no? Es como si a las personas las echarían como un manojito de arena, ¿listo? Entonces, todo lo que es normal, cae en el 50, aquí al centro. Normal, ¿ya? O la población de referencia. Entonces, cae en el 50% percentil, al 50%, ¿ya? Entonces, aquí es la normalidad. De acá para arriba, 75 percentil, 95 percentil, ¿qué quiere decir? Que el 95% de acá para arriba, ¿no? En el 95 percentil más bien para arriba, se clasifican las personas que están con sobrepeso u obesidad hacia allá. Todo lo que es del centro hacia afuera, hacia la derecha, es positivo, ya es mayor más bien, ¿no? En este caso, mayor, cuando hablamos de percentilos, ¿no? Mayor. Entonces, todo lo que está por encima de 75, 95 va a ser mayor, por tanto, no significaría sobrepeso u obesidad. Lo que está del 50 percentil a la izquierda, ¿no? Es menor.
No se vayan a olvidar del signo que llevamos en matemáticas, ¿no? Mayor y menor. Entonces, a medida que se aleja del centro, miren, 25 percentil, 5 percentil, es ya la persona con bajo peso. En el caso de la talla, que estamos viendo acá el dibujo, en talla, en altura, vemos acá una talla media, por ejemplo, ¿no? Cuando se va alejando, vamos viendo una talla más alta. En este caso, talla alta, ¿ya? Y lo que se va bajando, menor, es talla baja. Miren, son más pequeñitos estos muñequitos, ¿no? Que acá al centro, los de talla mediana y los de talla alta, ¿ya? Entonces, la misma campanita puede servirnos tanto para talla como para peso, ¿listo? La cosa es que cambiamos de indicador, pero la figura viene siendo la misma. Entonces, un percentilo determina la posición de la media del individuo, indicando a qué porcentaje de la población de referencia iguala o excede, o en todo caso es menor, ¿no es cierto? Esos son los percentilos. Ahora, el puntaje Z. El puntaje Z es el que nosotros vamos a manejar con, diríamos, como norma, ¿ya? Los percentilos no se está utilizando a nivel del Ministerio de Salud, o sea, no están dentro de nuestra norma. Si bien los recomienda la Organización Mundial, o sea, no es que recomienda, sino que tiene tablas tanto en percentilos como en puntaje Z, ¿no? No es que tengamos que asimilar ambos como ministerio. El Ministerio de Salud ha elegido trabajar con puntaje Z, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud también los recomienda, que es un puntaje, si vale la redundancia, con mucho mayor precisión para evaluar a poblaciones, ¿no? Para ser utilizada tanto en salud pública como a nivel individual. Entonces, nosotros más que todo vamos a hablar de puntaje Z. Y aquí también están viendo ustedes la campanita de Gauss, ¿no? Esta campana que ven por acá, esta figura, ¿no? Donde nos dice, miren aquí, el puntaje Z dice, mide la distancia que hay entre el valor de la medición de nuestro paciente, a cuántas desviaciones estándar se aleja un valor individual, valor antropométrico, de la media de población. ¿Ya? Entonces, igualmente aquí tenemos el 0, si hablamos de porcentajes o de percentilos, miren, aquí está el 50 y hacia allá vamos con mayor hasta 99.9 y aquí hasta el 0.1, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí mayor, aquí menor. Si hablamos de desviación estándar, tenemos aquí el 0 y en desviación estándar se manejan estos valores. 1, 2, 3, 4, se puede ir yendo hacia más allá, pero normalmente hasta el 3 manejamos en salud, ¿no? 4 es un poco más, ¿cómo se dice? Más raro ver, ¿listo? Entonces, y a este lado del promedio, del 0, que vendría a ser el 50, más o menos, tenemos los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bien, acá los negativos, acá los positivos a la derecha. Más 1, más 2, más 3, más 4. ¿Ya? Entonces, no se vayan a olvidar esta campanita de Gauss. Es crucial, es vital que nosotros en la mente fijemos esa imagen, esa figura, porque nos va a ayudar mucho a la hora de hacer la evaluación nutricional, ¿no? Entonces, hemos visto los puntos de corte con desviación estándar o puntaje Z y los que son con percentil, ¿no? Entonces, miren, en las tablas de la Organización Mundial de la Salud también lo hacen con colores, verde, amarillo, naranja, rojo, negro. Hay diferentes, ¿no? Entonces, en nuestro medio hemos acostumbrado a usar el rojo, amarillo y verde,
¿no? En los carnets de salud infantil, si alguna vez han ido a un centro de salud o han tenido hermanos pequeños en los que han visto la lanita verde, la lanita amarilla, la lanita roja que se incorporaba en los carnets de salud infantil, ¿no? Entonces, es muy parecido. Actualmente no se están manejando las lanitas, tampoco las tablas de la organización están con el color de la bandera nacional, son diferentes colores. Entonces, lo más adecuado sería aprender siempre esto del más 1 desviación, 2 desviación, 3 desviación, 4 desviación, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿no? Es mejor manejar eso porque independientemente del color, si nosotros sabemos dónde se ubica, el color no nos va a afectar en el aprendizaje, ¿ya? Entonces, ese es el puntaje Z. El lugar donde está nuestro paciente y ver cómo se aleja o con cuánto de distancia se aleja del punto estándar. En este caso del 50, es el promedio o normalidad. Entonces, ¿cuánto se aleja? Si digamos mi paciente está en este menos 2 a menos 3, se aleja 1, 2 desviaciones estándar. Es mayor a 2 desviaciones estándar, a 3 desviaciones estándar, ¿no? Así yo tengo que hacer la lectura. Y esto lo comparo con la tabla. Y ahí me dirá en la tabla si es que está con estado nutricional normal, si está con sobrepeso, si está con obesidad, ¿no? De acuerdo a lo que yo vaya encontrando. Esa campana me sirve para ello. Cada unidad de puntaje Z, dice, equivale a un paso. O sea, eso está, es para mayor entendimiento, si es que vale ver la pena, ¿no? Que nos alejamos del percentil 50. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, estamos en 50 o en 0, en punto de corte Z, puntaje Z. Aquí es un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos. A eso se refiere, ¿ya? Pero no manejemos con pasos, eso lo dicen para facilitar el aprendizaje, pero si ustedes han visto bien la gráfica, es mejor decir, ¿no? O con cuántos puntos de corte, o cuánto se aleja de la mediana, ¿no es cierto? Si el valor es positivo, significa que nos alejamos hacia valores más altos, lo que les decía, que el percentil 50. Es decir, percentil 50 viene siendo el 0, ¿no es cierto? La mediana. Y nos vamos a la derecha, va siendo valores positivos. Mientras que si el valor de Z es negativo, es decir, si nos vamos yendo hacia la izquierda, implica que nos alejamos del percentil 50 hacia valores muy bajos. Por eso les decía, lo de la izquierda, talla baja, lo de la derecha, talla alta, en cuanto a talla. Si fuera peso, si fuera a la izquierda, es peso bajo, desnutrición, leve, moderada, grave, ¿no es cierto? Y a la derecha ya viene siendo más bien sobrepeso, obesidad, obesidad grado 1, grado 2, grado 3, y a medida que se va alejando, hay su respectiva denominación, ¿no? De estado nutricional. Entonces, lo que sí tenemos que acordarnos es que a la derecha es todo lo que está por exceso, y a la izquierda, el déficit. Y esto es para que ustedes conozcan las gráficas. Estas son las gráficas de la Organización Mundial de la Salud, que ustedes pueden encontrarlo fácilmente en su página web, ¿ya? Entonces, para la Organización Mundial sí lo que ha quedado muy, muy claro, ¿no? Y así lo han normado, es de que para la mujer o para las niñas utilizan las tablas de color rosado. Y para los varoncitos utilizan gráficas de color celeste. ¿Listo? Entonces, eso lo ha establecido de acuerdo a, bueno, o sea, muchos años se va usando así, ¿no es cierto? Entonces, para evitar confusiones y para que seguir un ritmo, no es que la niña siempre tiene que ser rosado o el niño celeste, ¿no es cierto? Entonces, para seguir esa tendencia y no haya confusión, entonces también en las tablas que se han confeccionado, especialmente las de adultos, para cuando es mujer ponemos siempre un color más dado al rosado. Y cuando es varón, damos un colorcito un poco más dado al celeste, por el hecho de, mediante la visión de colores, poder
digamos, acelerar el manejo de las tablas, el reconocimiento de las tablas. ¿Listo? Mujer, a ver, busco clarito independientemente si estoy buscando la palabra mujer, cuando ya veo el color, rápidamente mi mente me da la información de que es para mujeres el lado, ¿ya? Sin necesidad de que tenga que buscar la palabra mujer. ¿Listo? Entonces, el color es para ello, ¿no? Entonces, miren ustedes, esta, por ejemplo, es una tabla en inglés, BMI o índice de masa corporal por edad en niñas, dice, ¿no? De 5 a 19 años de edad con el puntaje Z-Score, ¿ya? Entonces, aquí está usando Z-Score, por si acaso, ¿ya? Entonces, el manejo es bastante simple en las gráficas. En las tablas es un poquito más complicado. Ahora, en el manejo de gráficas, vamos a ver un poco cuando vayamos avanzando, les voy a ir explicando y ustedes van a ver que es simple, muy simple el manejo en las gráficas, ¿no? En la tabla es donde un poquito hay más complejidad, pero ¿por qué preferimos manejar tablas? Porque son más exactas, chicos. La tabla es mucho más exacta, ¿no? Porque cuando hacemos el manejo en curvas, puede que el niño justo se ubique al centro de este punto, ¿no? Desde que estoy poniendo con el cursor, entonces tenga la confusión. ¿Y ahora dónde le evalúo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿No? Entonces hay un conflicto. Pese a que nos dicen de que todo lo que está por encima tenemos que bajarlo, ¿no? Muchas veces en la norma dice eso. Entonces, igualmente puede dar lugar a error. Entonces, como nutricionistas, expertos en la materia de antropometría, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es siempre una valoración mucho más exacta, ¿no? Exacta, con exactitud. Entonces, ¿de dónde sacamos esa exactitud? De las tablas. Las tablas que vienen con números y con puntaje Z, ¿no? Estas son gráficas. Por supuesto que las gráficas salen de las tablas, ¿no? Pero tiene su margen de error por el hecho de suavizado de curvas, ¿ya? Entonces, más allá vamos a explicar a qué se refiere suavizado de curvas, chicos, ya que es una palabra también técnica. Entonces, miren acá, puntaje Z, 2, percentil 97.5. Aquí está simplemente haciendo una comparación. Puntaje Z corresponde al percentil 97.5. El 95% de la población está entre estos dos puntos. El puntaje Z menos 2, ¿ya? Porque del medio hacia la izquierda o hacia abajo, en este caso, hemos dicho que es negativo, déficit. Y del medio o del promedio, en este caso que aquí es el 0, hacia arriba o a la derecha, es exceso o positivo, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a ver, tenemos un parámetro de normalidad, nos dice de acá, menos 2, está con la llave, al 2, perdón, del 2 más bien, positivo a menos 2, negativo, ¿no? Si vamos de arriba abajo, ahí está el 95% de la población, que quiere decir que todo esto se presenta la normalidad en lo que corresponde a este indicador índice de masa corporal. Todo lo que está por arriba ya es sobrepeso, más arriba obesidad. Todo lo que está por abajo es desnutrición, ¿no? Ya sea leve, moderada o grave, o bajo peso, como también lo llaman, ¿ya? Entonces, todo lo que está por abajo. Si nos paramos, dice aquí, en el percentil 50, A más 2 unidades o pasos, como lo llaman también, de puntaje Z, tenemos el percentil 97. Y a menos 2 unidades tenemos el percentil 3. Miren, aquí está, 3. El 95% de la población está comprendida entre los puntajes Z menos 2 a 2 en el gráfico 1, acá. ¿No? Lo que les decía, todo esto, si un niño se ubica en cualquiera de estos puntos, se dice que está normal. Si está por arriba, tiene sobrepeso. Si está más arriba, obesidad. Si está más abajo, peso bajo. En algunos grupos de edad. O desnutrición moderada, desnutrición grave. También se llama de ese modo. ¿Ya? Entonces, esto simplemente para que un poquito se vayan familiarizando con la lectura que se hace en tabla y en gráfica. ¿Ya? No se preocupen si en este momento no están captando mucho,
Ya cuando hagamos ejercicios ya van a empezar a captar y tienen que ya pues hacer el manejo de tablas, ¿no? Y eso lo vamos a hacer con ejemplos, tanto con mi persona como con Erika. Ya, continuamos. ¿Alguno de ustedes ya tuvo la oportunidad, ya les dije, ya les di la página web de la Organización Mundial, de entrar a esta página y ver las tablas, chicos? ¿Alguien ya lo hizo? Mirar los perceptiles, ¿ok? Los cuadritos de los perceptiles. Cualquier tabla, Sí, y yo ya lo he visto. ya. Hay deben ser más de 50 tablas, ¿no es cierto? Sí. Que hay de todo. Inclusive hay tablas en inglés y hay tablas en español. Alguna vez las sacan las de español, por si acaso, ¿no? No sé qué pasa de que no se las visualiza. Y luego de un tiempo las vuelven a cargar, ¿no? Entonces hay que estar pendientes, ingresen si es posible y si captan las tablas en español, bájenselas, no es muy difícil, porque todo es para descargar, chicos. Descargan y guárdenselas, ¿no? Guárdenlas en una carpetita donde tengan a mano, ¿no? Si como les decía, no vamos a usar todas, vamos a usar muchas de ellas, sí, ¿no? Pero es bueno que tengan ustedes todas las tablas, porque si ustedes aprenden a manejar las que les voy a explicar, de hecho el resto les va a parecer sumamente sencillo, ¿ya? Entonces no podríamos abarcar en la asignatura, en el tiempo que tenemos, de llevar todas las tablas, ¿no? Entonces vamos a llevar las que son más utilizadas, las principales, ¿ya? Entonces, si no lo han hecho el resto de los chicos, ingresen y váyanse bajando las tablas, ¿ya? Entonces, los índices, hablamos, esta es otra de las palabras que están en su glosario, ¿no? Y que vamos a ir hablando permanentemente en la materia. Estos índices son combinaciones de estas mediciones. Por ejemplo, peso y talla, ¿no? Un índice, hablamos, por ejemplo, índice peso-talla, ¿ya? Este vendría a ser, ¿no? Algo que nos va a indicar cómo está ese paciente relacionando su peso con su talla, cómo está creciendo, ¿no? En relación al peso, pues relación, perdón, en relación al peso. Podemos incorporar otras variables, como edad, por ejemplo. En ese caso, diríamos, este niño de 2 años con peso de 12 kilos y talla 85 centímetros, ¿no? Con esos datos nosotros nos vamos a la tabla y verificamos y podemos determinar si este niño es normal, es desnutrido, crónico, agudo, ¿no es cierto? Podemos sacar diferentes diagnósticos, ¿ya? Simplemente haciendo uso de estos índices. Índice peso-talla, índice talla-edad, ¿no es cierto? Índice de masa corporal por edad, ¿no? Y hay otros también que se van a usar. También tenemos el índice de perímetro cefálico, ¿no? Todos aquellos que nos van a ayudar a hacer una evaluación nutricional. A la aplicación de estos índices se denomina indicador, cuando lo aplicamos, ¿ya? Los indicadores permiten identificar o seleccionar a los individuos con mayor probabilidad de riesgo o daño, ¿no? Y en todos los indicadores, los puntos de corte en las referencias OMS se basan en puntaje Z, ¿ya? Entonces, también llamamos indicador cuando hablamos de peso, talla, edad, ¿no? Solo que ya es cuando nosotros ya lo vamos a aplicar, ¿no? Entonces, ¿qué indicador ha usado? Me dicen, ¿no es cierto? Cuando yo he aplicado algo. Y puedo decir yo, para determinar que este bebé o este niño tiene desnutrición aguda, yo he usado el indicador peso para la talla, digo, ¿no? Porque eso me sirve para determinar desnutrición aguda. Y si me preguntan, ¿y por qué usted dice que este niño tiene talla baja?
¿no? Porque yo he usado el indicador talla para la edad, ¿ya? Entonces he comparado su talla en relación a su edad. He evaluado con la tabla y en la tabla me dice que está con talla baja. Entonces, eso yo tengo que contestar, ¿no? Porque lo he hecho de esa forma mi evaluación nutricional, utilizando ese indicador, ¿ya? Y para eso sirve estos términos, ¿no? Los índices, combinaciones de esas mediciones y la aplicación cuando ya, bueno, el indicador ya cuando aplicamos estos índices, ¿ya? Yo he hecho esta evaluación a este niño y he sacado que este niño tiene desnutrición aguda. Miren, esta es una desnutrición aguda, grave, ¿ya? Porque también la desnutrición aguda se clasifica, ¿no? En desnutrición leve, moderada, grave, ¿no? Aunque actualmente a nivel del Ministerio de Salud han eliminado la palabra leve y solamente hablan ya de desnutrición moderada y desnutrición grave, ¿no? Entonces, y acá tenemos, por ejemplo, niños también con sobrepeso, en especial esta niña, ¿no? Que no solo es sobrepeso, es obesidad, ya a simple vista, ¿no? Entonces, algunos términos que también debemos familiarizarnos, la delgadez, es un bajo peso para la talla y no siempre es patológica. Ojo, hay niños que son delgados de constitución o delgaditos desde que nacen, comen poquito y son delgados, ¿no? Y dicen, ay, este mijito, ¿por qué siempre es flaquito? Inclusive no les repercute en el crecimiento, porque muchas veces van creciendo en forma normal, pero será por constitución o alguna tendencia familiar, que estos niños igual llegan a ser altos, aunque delgados, ¿no? Entonces se los considera de constitución ligera, delgada, o es una delgadez que tienen o enflaquecimiento, que no es patológico. Estas personas normalmente son sanos, no se enferman con facilidad, pero por complexión vienen siendo de esta forma, ¿ya? Eso es la delgadez, que no siempre implica enfermedad, por si acaso, ¿ya? Ahora, cuando hay consunción, dice consunción, miren, es cuando uno dice, ay, normalmente no se ha consumido, dice, ¿no es cierto? Cuando alguien sufre mucho, dice, ay, no, estaba tan bien y ahora se ha consumido esa persona. No sé si han escuchado, normalmente las personas adultas hablan de esa forma, ¿no? Cuando se refieren a una persona que ha adelgazado de golpe, ¿no? Incluso dicen, ay, se ha chorreado, dicen, ¿no? Han escuchado, no sé si es ese término, ¿no? Que se aplica mucho en personas mayores. La consunción ya viene siendo un proceso grave y reciente que determinó pérdida importante de peso, secundario a enfermedad. Miren, ahí ya está relacionada con una enfermedad grave o desnutrición aguda. Este es el ejemplo típico de la desnutrición aguda. Este niño probablemente estaba nomás con un estado nutricional normal, pero probablemente ha tenido una fase de diarrea, que no le han cuidado, ¿no? Sus familiares no lo han llevado quizá al centro de salud, ha seguido agravando y agravando, ha tenido complicaciones y hasta llegar a este extremo, ¿no? Donde se ha consumido totalmente su tejido adiposo, incluso parte de su masa magra o los músculos, y ha llegado a este extremo, ¿no? Entonces, eso es un proceso de consunción o desnutrición grave que se va llamando, ¿ya? Y el sobrepeso u obesidad, que se caracteriza por un alto peso para la talla. En algún caso puede ser por aumento de la masa muscular, por ello debe complementarse con la medición de los pliegues subcutáneos, ¿ya? Entonces, en este caso, si ustedes ven, la mayoría van a coincidir conmigo en decir que esto es más grasa que músculo, ¿no? Este tipo de sobrepeso y obesidad. Muchas veces a los físico-culturistas, que también tienen ya hablando de personas adultas, ¿no? Tienen no es complexión, sino tienen la apariencia física así también gruesa, ¿no es cierto? Pero no es porque sean gordos, sino es porque han desarrollado mediante ejercicio seguramente su masa muscular magra. Entonces, si los pesamos muchas veces y hacemos directamente así, sin observar adecuadamente y sin, ¿cómo les puedo decir?
Sin valorarlo en forma adecuada, ¿no? Podemos decir, a ver, comparamos con la tabla y la tabla nos va a decir en el índice de masa corporal que esta persona es obesa. Entonces yo le puedo decir, ¿no? A este físico-culturista, usted es obeso, ¿no? Que estaría haciendo una errónea valoración nutricional, porque la obesidad es el exceso de tejido adiposo, ¿no? Y esta persona no tiene tejido adiposo en mucha cantidad, ¿no? O sea, no sobrepasa los niveles para considerarlo alto porcentaje de masa grasa u obesidad. Entonces, esta persona ha ganado masa magra y existen otros métodos para valorar su estado nutricional. Entonces, no se puede directamente hacer así como si estuviéramos poniéndonos una venda en los ojos y simplemente decir, el peso es tanto. Comparamos con la tabla y salió obeso. No sé, pero la tabla dice que usted es obeso, ¿no? Sin pensar, sin razonar, ¿no? Como profesionales, el hecho de que no es masa grasa, sino masa magra. ¿Ya? Entonces ahí son errores que podemos cometer. Ya, casi ya vamos terminando, chicos. ¿Cansados? ¿Alguna preguntita? Lo que quiero es acelerar un poquito para terminar esta parte teórica que más que todo nos abre nos da unas bases como para ya entrar a hacer la práctica de hacer la evaluación misma ya con el uso de tablas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta donde hemos visto? Voy a ver cuántas diapositivas me faltan, que son 4 para terminar. Ya, de hecho, este perímetro cefálico lo vamos a ver un poquito más allá. Les voy a pasar ya el lunes para que ustedes vayan leyéndolo. No importa mucho en los 2 primeros años de vida como indicador del crecimiento cerebral. Ya, la desnutrición grave, los desnutridos graves tienen menor perímetro cefálico, lo que les había dicho. Si hay desnutrición, no va a haber aumento de células y no va a haber crecimiento cerebral. Entonces, muchos niños que llegan a ser desnutridos graves tienen menor coeficiente intelectual que las personas, que los niños normales que han tenido un crecimiento normal. Ya va a haber siempre un déficit en el aprendizaje en estos niños. El crecimiento del cráneo es acorde con el del encéfalo, dice. Al año de edad, el cerebro pesa el 60% de lo que se llega en la edad adulta, miren, y a los 5 años alcanza el 90% de lo que será en la vida adulta. En la desnutrición se afecta el peso, la talla y el perímetro cefálico. Entonces, por eso es que tanto se hacen, ¿no?, los programas Desnutrición Cero, NutriBebé, Bono Juana Zurduy, y tantas otras cosas, el Seguro Universal y todo. ¿Para qué? Para cuidar este potencial de crecimiento en los niños. No solamente el aspecto de talla, de peso, sino también el aspecto de perímetro cefálico, de desarrollo cerebral, desarrollo neuronal. ¿No es cierto? Que estos niños que están siendo el futuro de un país crezcan en forma adecuada y crezcan con un desarrollo cerebral que posteriormente les garantice una vida acorde, una vida donde puedan ellos desenvolverse ante la sociedad, poder estudiar, poder salir profesionales, poder tener una carrera, poder, no sé, pues estar preparados para afrontar, ¿no?, los retos que cada día aumentan más y más, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad. También se puede utilizar en niños menores de 5 años el índice de masa corporal, que refleja el estado nutricional actual. Sus cambios dependen de la variación del tejido graso y la masa magra. Es muy útil en adolescentes, en adelante. En los niños, por si acaso, se puede hacer, no es que no, pero se priorizan los indicadores peso para talla y talla para edad, ¿ya? Peso para la edad también se hace, pero solamente en menores de 2 años. Ya lo vamos a ir viendo eso. El IMC casi no lo estamos utilizando en menores, porque en vez del IMC se hace la talla por edad, que también nos da la armonía de crecimiento de un niño, ¿no? Entonces, más vamos a estar con este. Sin embargo, existe la tabla de IMC también en la página web de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Entonces,
errores en las mediciones puede haber, les hablaba, ¿no? En lo que respecta a personas que tienen mayor cantidad de masa magra o que grasa, y el poco uso de este parámetro en niños, ¿no? Les dije que lo usamos en menor cantidad, casi a nivel de ministerio no. En algunas clínicas privadas especializadas, como la Albina Patiño, por ejemplo, se hacen todo este tipo de mediciones, índice de masa corporal, pliegues cutáneos, ¿no? Peso, talla, edad y todos los perímetro cefálico y todos los parámetros. Y está más completo, ¿no es cierto? Ya, y en cuanto a la composición corporal, simplemente hablar de que el agua es mayor en los primeros años de vida, ¿no? El agua corporal. Por eso un niño que tiene diarrea es más peligroso porque se puede ir, ¿no es cierto?, en deshidratación, ¿ya? Y el desarrollo muscular depende de la edad, el sexo, la nutrición, el aspecto genético también aquí juega un rol importante, el estado hormonal, metabólico y el entrenamiento físico, ¿ya? Más adelante también vamos a ir complementando esto que estamos mencionando, ¿no? Ya con ejemplos. En el recién nacido, la masa muscular representa el 25% de su peso. A los 5 años, el 42%. ¿No? Y poco a poco va aumentando más la cantidad. La masa grasa al nacer representa aproximadamente 25% y a los 10 años 14% en los varones, 20% en las niñas, ¿no? Y esto también va aumentando a medida que se va aumentando de edad, ¿no? Vamos a ver eso también, el cálculo, cómo se hace. El cálculo Z-score, ¿no? Que hemos dicho el puntaje Z. Puede calcularse para varios indicadores, hemos dicho talla, edad, peso tal. Sirve para conocer en qué desvío estándar está el paciente, ¿ya? Ya pronto vamos a empezar a hablar de tal a tal desviación estándar. El Z-score permite conocer la evolución de la talla en cortos periodos de tiempo, por ejemplo, en un mes, ¿no? Z-score 0 corresponde a percentil 50. El puntaje Z-score -1, que corresponde a percentil 16, y el puntaje Z-score -2 se corresponde a percentil 2.5. ¿Ya? Va a ser menos usual que ustedes escuchen hablar a gente ya un poco más, no les diré actualizada, sino joven, hablar de puntaje Z, ¿no? Y hace muchos años atrás, todavía muchas personas, médicos, nutricionistas, se hablaba de percentiles. Entonces, más que todo, a personas mayores van a escuchar hablar de percentiles todavía, ¿ya? Es bien difícil cambiar de una forma de medida a otra, ¿no? Entonces van a todavía escuchar. Entonces, esta clasecita y esta comparación, más que todo, es para que ustedes tengan a la mano esta teoría cuando algún médico les hable del 95 percentil, del 50 percentil, del 25 percentil, y ustedes no sepan a qué se refiere, ¿ya? Y puedan relacionar con el puntaje Z, que seguramente ustedes van a estar más familiarizados, ¿no? Porque la OMS el 2006 nos recomendó manejar con puntaje Z, entonces, para poder comparar, ¿ya? Y no decir, pucha, yo no conozco qué es el percentil, ¿no? Sino conocer y saber cómo se puede comparar ese percentil con el puntaje Z, ¿listo? Entonces, más que todo, esta clase también ha tratado de eso, de que nos adentremos y vayamos incursionando un poquito más, así a grosso modo, ¿no? En lo que va a ser la temática de la materia de nutrición aplicada. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se han dormido? No, Liz, todo queda claro. Sí, dime. De las tablas, yo tengo las que dan en el Albina Patiño, ¿esas sirven? ¿Son tablas o son gráficas? Son las gráficas que dan en las cartillas de vacunación. Ay. Son las gráficas. No Sí. es que no sirven, no es que no te sirven, Lucía, te sirven, pero cuando nosotros hagamos los ejercicios vamos a utilizar tablas, por lo mismo que les decía, porque son más exactas. Vamos a hacer la comparación, ¿no? Entre tablas y curvas para que ustedes sepan manejar ambas cosas, pero
la exactitud está en el manejo de tablas. ¿Ya? Entonces, lo que más vamos a familiarizarnos nosotros es el manejo de tablas, chicos. Ahora, las tablas puedes bajártelas si tú quieres de la página web, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, como ya les había dicho. Ahora, si quieren también, les puedo proporcionar mediante imágenes que ya les voy a ir cargando, o si ustedes quieren adquirirlas, también las tengo, ¿no? Son 9 tablas que tienen un valor de 35 bolivianos, el conjunto de todas las tablas, que no solamente son para menores de 5, sino es para todos los grupos etarios. ¿Alguna otra duda, chicos? Licen, ¿y cuándo estaría enviando las imágenes? Sí, Las tablas. a medida que vayamos avanzando, ¿no? Cuando ya yo creo que ya les voy a enviar, denme tiempo, mañana probablemente ya les puedo enviar las imágenes. Voy a sacar fotitos bien hechas y les voy a enviar. ¿Listo? Primero voy a enviar la de los menores de 5 años, para que no se vayan confundiendo con un montón de tablas. Primero las de menor. Terminamos con el menor de 5 años y les voy a enviar las de escolares y adolescentes. Terminamos eso, les envío las del adulto, ¿ya? Para que no vayan confundiendo. ¿En eso quedamos, chicos? Sí, licenciada. Una consulta. Sí. Dime. ¿Podría subirnos la clase de hoy día al Classroom? Ya está en el Classroom. Ay, está bien, gracias. Sí, ya está. Ya está, chicos, esta clase. Ya, entonces, chicos. Dicen Sí, una sí. última pregunta. Si vamos a entrar a las tablas de la página web de la Organización Mundial de la Salud, ¿en sí vamos a sacar todito, descargarlos o cómo? No les aconsejo que lo impriman. Vayan bajándoselo, ¿ya? Bájenlo las tablas, vayan descargándolos y tengan en un archivo. Entonces, si ustedes quieren trabajar con esas tablas, cuando estemos haciendo los ejercicios, también yo tengo las tablas, las podemos ir revisando y viendo con ustedes para evaluar. Solo que les menciono de que va a ser un poco más complicado por el hecho de que en las tablas de la Organización Mundial de la Salud está todo desglosado. O sea, viene en varias hojas lo que en mis tablas tengo en una sola hoja, ¿no? Lo que pasa es que yo las he editado, las he compilado y las he reducido para que el manejo sea mucho más ágil, ¿no? Y podamos manejarlo más rápidamente. Solo es eso. Después los valores son los mismos, no se han cambiado. Ya ustedes lo van a ir viendo, chicos. Lo van a ir viendo, no hay problema. Lo pueden ir comparando. ¿Ya? Entonces, en este momento quizás sería difícil que les explique, es mejor que ustedes lo vayan comparando. Les voy a tratar de cargar mañana directamente. ¿Listo? Licenciada, buenas tardes. Dime. Una preguntita. Si quisiera adquirir las tablas que usted tiene, ¿tuviera que avisarle con anticipación para poder ir y comprar? Sí, a ver, para que más o menos sepan, a partir de mañana yo ya lo puedo llevar las tablas a mi trabajo. Yo trabajo en la maternidad, en el Germán Urquidi, que está al lado de la Facultad de Medicina, ¿no? Donde pasamos clases. Entonces, el momento que ustedes vayan, yo estoy ahí de 7 de la mañana a 1, pero de 7 a 12 sería mejor que me busquen, ¿ya? Entonces, si ustedes pasan en cualquier momento, me dan una llamadita o un mensajito, licenciada, estoy afuera del hospital. Entonces, yo ese momento salgo a la puerta y les entrego. No hay mayor problema, ¿listo? Lo que pasa es que no dejo en la fotocopiadora, porque la fotocopiadora cobra. Entonces, lo que yo les voy a dar en 35, les va a querer dar en 50 o en 40 bolivianos. Entonces, eso es lo que yo quiero evitar. Ah, está bien, entonces el día de mañana le voy a escribir. ¿Ya? Sí, no hay problema. Listo, muchas Sí, Lice, yo gracias. también quisiera las tablas. Ya, mañana voy a llevar varios sobres y me avisan nomás ese ratito, yo salgo, es un ratito, salgo y les entrego. ¿Listo? Listo, doctora, muchas gracias. Ya, está bien. Ya, chicos, pues entonces el día lunes voy a ver, de acuerdo a mi temática, voy a subir, yo creo, tema para que ustedes vayan haciendo lectura y alguna tarea. ¿Listo? Y el día miércoles nos vemos por este mismo medio.
Está bien, Liz. Muchas Ya. gracias. Chao, chicos. Está bien, licenciado. Gracias. Hasta luego, Nos vemos. Liz. Buen fin de semana. Gracias.